Saludos, hermanos. Juan Álvarez, desde aquí el País Vasco. Es una bendición tener en este día conmigo a mi hermano Geled Walker. Él es hijo del pastor Bob Walker, ahí que sirven en Tijuana. Hermano Geled, ¿quieres presentarte? Claro que sí, pastor. Antes que nada, gracias por la oportunidad. Es un placer, es un privilegio poder estar aquí con usted, ¿verdad? Gracias, pastor, por la oportunidad de estar aquí en su programa. Y bueno, como ya lo mencionó, mi nombre es Geled Walker y yo nací en la ciudad de Rosarito. Quienes conocen Baja California conocen la ciudad de Rosarito. Es una ciudad pequeña en la costa, ¿verdad? En la playa. Es una ciudad junto a la ciudad de Tijuana. Y bueno, en el año 94 mis padres estaban trabajando ahí con un misionero y precisamente el último día que ellos estuvieron ahí, decidí nacer yo. Y nací prematuro a los 7 meses. Nací ahí en la ciudad de Rosarito. Rápidamente me llevaron a Estados Unidos por razón de que había nacido prematuro, ¿verdad? Me llevaron a un Preemie Center ahí en San Diego. Y bueno, ahí nací en la ciudad de Rosarito en el año 94. Y el día de hoy resido en la ciudad de Tijuana. Aquí estamos en la bella ciudad de Tijuana, que está, por aquí, quienes no conocen, está justo al sur de la ciudad de San Diego, California, ¿verdad? Entonces estamos aquí cerquitas en el estado de Baja California, México. Y bueno, es un poquito acerca de dónde nací y dónde resido actualmente. Amén. Gracias, mi hermano. Yo he tenido oportunidad de estar ahí donde estás con tu papá, con tu mamá y sirviendo y ministrando, y la verdad es que mi familia y yo nos enamoramos de ese ministerio. Lo digo en serio, tenemos un lugar especial en nuestro corazón, lo que Dios está haciendo ahí con ustedes, ese trabajo en equipo con tus padres y con otros hermanos que recuerdo, una gran bendición. Quise hacer esta entrevista, quisiera aclarar un poco a los que van a ver esta entrevista desde el punto de vista de mi hermano Geled como hijo de misioneros. Y ese es el enfoque que estamos dando a esta entrevista. Así que, primera pregunta, después de tu presentación, ¿nos podrías dar un resumen de tu ministerio? Claro que sí, pastor. Para dar inicio a lo que es el ministerio en el que trabajo ahorita, quisiera comentar un poco acerca de mi testimonio de salvación. Creo que era parte de la primera pregunta y no lo contesté, ¿verdad? Pero cuando tenía, pastor, 5 años de edad, en un campamento, recuerdo que estaba con mi papá en un campamento en el Parque Yosemite de California, y estábamos ahí en este campamento y yo simplemente lo fui a acompañar porque era un campamento de jóvenes, recuerdo. Y tengo unas vagas memorias de ese campamento, pero una cosa que recuerdo es que estando en capilla un día, se predicó un mensaje evangelístico. Y yo recuerdo que predicaron del infierno y la verdad me dio miedo, pastor. Yo dije, no, pues yo no me quiero al infierno, ¿verdad? Y estaban diciendo a aquellos quienes quieren ir al cielo y no quieren ir al infierno, pues pasen al altar y levanten la mano y como conocemos, ¿verdad? Y recuerdo que yo pasé ahí al pasillo y ahí con mi papá hice una profesión de fe. Y bueno, por muchos años mi papá decía que ahí fui salvo yo. Y pues yo también decía, ¿no? Que pues ahí fui salvo. Pero realmente, pastor, yo recuerdo que esa vez yo fui movido por emociones. Simplemente yo tenía miedo, yo no sabía ni qué estaba pasando, tenía 5 años. Ahora, yo creo que hay personas que sí pueden ser salvos a los 5 años y a lo mejor y más jóvenes, pero en mi caso no fue así, simplemente hice una profesión de fe. Cuando tenía aproximadamente 9 años, pastor, estaba yo en mi cama, mi mamá acostumbraba a orar con nosotros antes de dormir. Una noche antes de dormir, mamá estaba orando conmigo, yo le dije, ¿sabes qué, ma? Yo no sé que yo sea salvo. Yo no estoy seguro que cuando yo muera voy a ir al cielo. Yo tenía ese miedo, yo tenía esa incertidumbre. Y decidí ahí, mamá me dijo, pues tú sabes qué hacer. Tú mismo le has compartido a otra gente. Y ahí mismo en mi cama me arrodillé. Y la verdad no me acuerdo qué dije, no me acuerdo qué fue las palabras que dije, pero lo que yo sé es que desde ese día en adelante yo tengo la certeza que el día que yo muera yo voy a ir al cielo. Ahí fue donde yo recibí a Cristo en mi corazón realmente, ¿verdad? Amén. Y bueno, cuando yo tenía 14 años, unos años después, en una conferencia de la espada dirigida por nuestro hermano Daniel Garley, que ahora está con el Señor,
ahí fue donde yo le entregué mi vida al Señor de tiempo completo para servirle. Mm. Aunque yo trabajaba en el ministerio con mis papás y aunque yo vivía en el ministerio, yo aún así tenía que decidir por mi propia cuenta servir en el ministerio del Señor. Y ese día, en esa conferencia, yo decidí servir al Señor tiempo completo. Hace unos años, hace 3 años, 2017, mi esposa y yo, hermana Gaby, nos casamos. El año pasado pudimos tener nuestro primer bebé, Benaía, ¿verdad? Bueno, ya acaba de cumplir 1 año. Eso es un poquito acerca de mi testimonio. Ahora, el ministerio en el cual trabajo actualmente, pastor, actualmente sirvo en mi iglesia junto a mi padre. Formalmente comencé a servir aquí en el año 2015. Esto fue después de que regresé del colegio. Antes de irme al colegio, yo ya entraba a las juntas pastorales de líderes. No ejercía en sí una labor de liderazgo fuerte, por decirlo así, o formalmente, pero sí entraba como, por decirlo así, como cierto entrenamiento. Ya en el año 2015 que regresé del colegio, comencé a servir en mi iglesia, aquí en Tijuana, con mi papá, y comencé como encargado del evangelismo, de ahí fui transicionando varios ministerios. Actualmente sirvo como director de música de la iglesia, director, administrador de una academia americana que tenemos, y también como director de todos los medios. Por ejemplo, manejo la página de Facebook y el sonido de la iglesia, y bueno, todo lo que tenga que ver con los medios, la tecnología en la iglesia, las transmisiones, todo eso es lo que su servidor hace en la iglesia. Amén, amén, hermano. Me es muy interesante lo que dijiste acerca de tu salvación, porque es una experiencia que muchos hijos de creyentes viven. Y también me gustó mucho lo que dijiste acerca de la importancia que tiene que sea Dios el que te llama. Porque quizá a veces existe una presión hacia hijos de pastores o misioneros, o una idea de que como es hijo del pastor, tiene que servir en el ministerio, y desde luego es un deseo, yo creo que en el corazón de cada pastor, cada misionero, pero a veces no es así, y creo que ha sido muy interesante que hayas tocado ese tema de que es Dios el que nos llama, y es Amén, pastor. importante. Bien, en tercer lugar, mi hermano, quisiera preguntarte, ¿cuáles fueron las cosas que más te impactaron e influenciaron a ti creciendo en el campo misionero? Sí, pastor. Mire, pensé un poquito sobre esta pregunta y siendo sincero, siendo honesto, la cosa que más me influenció a mí, cuando estoy hablando en lo personal, la cosa que más me influenció a mí fueron las amistades que tuve. Ahora, y aquí tiene mucho que ver mis padres. ¿Por qué? Porque ellos filtraban. De hecho, yo no recuerdo ni una sola vez antes de irme al colegio, ni una sola vez que yo dormí en la casa de alguien más. Ahora no tengo familia yo aquí cerca, más que mis papás. Todos mis tíos y primos viven ya en Santa Cruz o en cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? Pero nadie aquí en Tijuana. Entonces nunca nos fuimos a quedar a la casa de un primo, nunca nos fuimos a quedar a la casa de un amigo. Y esto en aquel entonces parecía a nosotros un poco como, pues, ¿pero por qué no? ¿Por qué no podía quedarme con un amigo? Y bueno, ahora entiendo que lo que mis papás estaban tratando de hacer es protegernos. Protegernos de influencias externas que ellos no pudieran controlar, por decirlo así. No que quisieran contar nuestra vida, todo lo quisiéramos, pero querían protegernos de ciertas cosas. Para mis padres no fueron sobreprotectores. Sí tuvimos uno que otro amigo que ahora viendo hacia atrás, yo diría no fue un buen amigo esta persona o no fue buena influencia. O a lo mejor yo no fui de buena influencia para él, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas con las cuales yo me juntaba, pastor, eran con muchachos del Instituto Bíblico. Jóvenes de hecho, uno de mis mejores amigos llegó a ser nuestro pastor de jóvenes, hermano Ismael. Y hasta la fecha, él es uno de mis mejores amigos. Otro de mis buenos amigos también es el hermano Rafael Tavares, que usted conoció también, que sirve como administrador de la escuela. Y otros de mis muy buenos amigos es el hermano Omar, que ahora es misionero, y él estaba aquí en el instituto.
la mayoría de mis amigos son más grandes que yo porque estaban en el colegio bíblico. Y otro también de mis muy, muy buenos amigos, de mis mejores amigos, hermano César, igual sirve como líder aquí en la iglesia, administrador de finanzas. Entonces, todos los amigos que yo tuve en mi adolescencia, en mi juventud, eran hermanos quienes su deseo era servir a Dios. Quienes estaban aquí porque estaban entrenándose para la obra de Dios. Mis amigos eran jóvenes que servían. Mis amigos eran líderes en la iglesia. Y creo que esa influencia externa, aparte de la de mis padres, esa influencia de amistades correctas, me ayudó a mí a tener una perspectiva, tener un deseo de querer servir a Dios. Y fue algo que la verdad, pastor, impactó o forjó la manera que yo veo las cosas. Yo sé que este no es el caso para todos. Yo sé que hay muchos jóvenes, hijos de misioneros, quienes, donde están, a lo mejor ellos son los únicos jóvenes. A lo mejor no hay más jóvenes, ¿verdad? Y yo tuve el privilegio de que aquí, en el mismo campus, pues usted ha estado aquí, en donde yo vivía, aquí vivían los jóvenes del instituto. Y pues yo crecí con ellos. Y prácticamente con ellos jugábamos fútbol, con ellos, de hecho yo por mucho tiempo trabajé con un hermano aquí que estaba en el instituto, que ahora es pastor, en la mecánica. Me gustaba mucho estar con él ahí en la mecánica. Y bueno, pues así crecí. Y eso me influenció mucho, pastor, a poder crecer en un ambiente donde mis amigos eran cristianos, mis amigos eran personas quienes servían a Dios. Amén. Wow. Muy interesante, hermano. Y también me gusta mucho ver la protección, en este caso de tus padres. Tenemos el gusto de conocerles y tenemos un cariño muy especial hacia ellos. Y me ha sido de bendición escuchar eso. Me encanta pensar también cómo estaba rodeado de personas que amaban al Señor, que querían servir al Señor y se estaban preparando para servir al Señor. Así que un buen ambiente, creo que eso impactó tu vida. Como has dicho, quizá no todos los jóvenes hijos de misioneros han tenido esa oportunidad, porque hay lugares donde, por ejemplo, aquí en Europa, hay países donde jóvenes que vienen a nuestro retiro de hijos de misioneros realmente no tienen amigos, porque, bueno, las circunstancias del lugar, no hay jóvenes en la iglesia. Así que, pues, desde luego, muy, muy interesante. Bien, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te ha impactado de tus padres? Algo que más que impactarme, pastor, algo que forjó y formó quién soy yo el día de hoy, es la actitud que mis papás tomaron hacia el ministerio. Yo jamás oí o he oído de mis padres quejarse del ministerio o de la gente en el ministerio. Yo jamás supe que éramos pobres. Y yo me enteré ya de grande que vivimos 5 años sin luz. Yo me enteré ya de grande que hubo ocasiones en las cuales no había que comer, en las cuales nosotros por muchos, muchos años íbamos de compras a las segundas. Y a nosotros nos encantaba, porque pues podíamos comprar un montón de ropa pues barato, ¿no? Y para nosotros era algo divertido, era algo como la onda, ir a las segundas y comprar, ¿no? Pero realmente era porque no había dinero, no había cómo ir a una tienda de lujo, por decirlo así, ¿verdad? Y eso forjó en mí, pastor, eso más que impactarme, más que una cosa que me haya impactado, fue una manera de vivir, un estilo de vida que mis padres adoptaron, el cual era, ellos sirven a Dios, pero no quejándose, no quejándose de que, los hermanos, qué duro el ministerio. Y yo entiendo que es duro el ministerio. Si hay algún misionero, algún hermano que está batallando, yo entiendo, no estoy haciendo menos eso, pero mis padres también batallaron. Y ahora debemos entender que mi papá, incluso mi mamá, estaban en Estados Unidos. Mi papá, antes de rendirse, el año que fue salvo, fue el año que más dinero ganó en su vida. Y
poco a poco fue dejando todo eso. Él al venirse a México, él dejó todo. Tenía una vida llena de lujos, de beneficios, pero dejó todo eso por servir al Señor. Si alguien podía quejarse, era él. Pero jamás oí a mis padres quejarse, jamás les oí decir que el Señor no les trataba bien. Y eso, pastor, eso provocó en mí, o creó en mí un sentir de que Dios provee para sus hijos. Amén. Por eso a mí no me da miedo, y nunca me dio miedo el decir, ¿qué tal si Dios me llama de misionero? Yo lo vi con mis padres. Yo vi que Él suple. Yo vi que le provee. Y tampoco yo no tengo un rencor, yo no tengo una amargura con el ministerio, porque yo no vi a mis padres amargados o rencorosos con el ministerio. Yo sé que hay muchos que han pasado por dificultad, que han pasado por traiciones, pero yo jamás escuché a mis padres hablar de cómo los hermanos los habían lastimado. Incluso nosotros llegábamos a veces a la mesa, ¿verdad?, a quejarnos del director de jóvenes. Y decíamos, no, que este hermano Ismael esto y lo otro. Mi papá no decía nada. No nos decía, a ver, ahorita lo voy a regañar, ¿no? Nada. Nunca habló mal de los líderes en la mesa, nunca habló mal de los hermanos con nosotros. Y obviamente ya de más grande, ya al yo ser parte del liderazgo, yo pues escucho muchas cosas y sé de muchas cosas, pero esto mismo me ha ayudado, pastor, a que ahora yo sé que yo tengo que ser prudente también con mi esposa. Y porque mi papá fue de esa manera, nos protegió de esa manera, ahora yo sé cómo proteger el corazón de mi esposa. Porque hay muchas cosas que yo pudiera contarles del ministerio, pero nos desanimamos y nos vamos. Pero mis padres fue algo que, pastor, algo que impactó, influenció y forjó mi vida, forjó mi manera de pensar. Y yo creo que si algo pudiera yo atribuir, pastor, por lo cual yo estoy en el ministerio, yo creo que sería esto. Porque pues predicación recibe uno por todos lados, uno recibe enseñanza de todas partes, pero esto fue algo que a mí me motivó y a mí me ayudó a que no fuera un obstáculo. Yo no puedo decirle, no, pues si a mi papá le fue mal, no, pues yo tampoco quiero ser pastor, porque mira cómo le fue, todo el tiempo se estaba quejando. Jamás. Jamás escuché yo una crítica, jamás escuché yo una queja de esto, al contrario. Mi papá siempre, pues usted lo conoce, ha estado aquí siempre feliz, siempre gozoso de servir al Señor. Sí hay desánimos, sí hay luchas, pero sabiendo cómo sobrellevarlas. Y es algo que a mí me ha influenciado grandemente, pastor. Amén, amén. Tremendo, tremendo. Me trae muchos recuerdos también. Hablando un poquito como padre, yo, como dices, conozco a tu padre. Me parece un hombre muy, muy real, muy, muy honesto. Y recuerdo yo cuando llegamos aquí a España, también tuvimos algunas experiencias que puede uno quejarse. Por ejemplo, estuvimos más de un año sin vehículo y a veces tenemos que ir a la iglesia en autobús. Y a veces bajando del autobús estaba lloviendo y los niños eran pequeñitos. Y recuerdo que cuando nos estábamos mojando, mi esposa y yo nos veíamos y sentíamos feo que los niños estuvieran mojando, ¿no? Teníamos que caminar casi 2 kilómetros para llegar a la iglesia. Pero, como tú has dicho, en ese momento lo que nosotros hicimos fue influir en nuestros hijos algo bueno. Me acuerdo que decíamos, mira, qué divertido, estamos mojando bajo la lluvia, ¿verdad? Y los niños entendían eso y recuerdo que pasábamos un buen momento de una supuesta tragedia, entre comillas. Sí. Entonces, lo digo porque se me hace tan interesante lo que has dicho, de cuán importante es que los padres entiendan que su influencia, su corazón hacia el ministerio es una influencia tan grande en sus hijos y que ellos lo ven, desde luego. Amén. Bien, pues vamos a pasar entonces a la siguiente. ¿Nos podrías contar una historia sobre algo que vivieron en el campo misionero a través del cual vieron la mano de Dios obrar poderosamente? Imagino que tendrás muchas.
pero podrías También contarnos una. tuve que pensar bastante sobre cuál escoger. Sí. Am, Esta historia es una historia muy, muy impactante, muy interesante. Recuerdo que hace unos años, será hace unos, yo creo que 10, a lo mejor, sí, unos 10 años, yo creo, a lo mejor un poquito más, comenzamos a tener unas conferencias para damas aquí en la iglesia y en ese entonces estaban llegando como, si no me equivoco, unas 300, 400 damas Ujú. y venía, recuerdo que venía la hermana Blanca de Ríos de Misericordia, venía y cantaba, creo que ese año vino también el pastor Salazar con su esposa. Y bueno, una conferencia grande, una conferencia pues de mucha influencia, de mucha ayuda a las damas de nuestra iglesia y de las iglesias alrededor. Ujú. Y recuerdo que siempre la hacemos en diciembre, siempre la hacemos el primer sábado de diciembre y en esas fechas llueve por acá. Mm. Recuerdo que siempre, siempre era pues ojalá y no llueva y ver el clima. Y bueno, si no me equivoco, el clima parecía que iba a estar bien, pero un día antes estuvo lloviendo horrible, lloviendo pero mal, fuerte. Y, y bueno, las iglesias marcando, ¿se va a tener la conferencia? Sí, se va a tener la conferencia. Vamos a orar y esperar que el Señor pues pare esta lluvia, ¿no? Siguiente día, bueno, ese mismo día, el viernes, dejó de llover y recuerdo que sobre el rancho, sobre el valle, apareció un doble arco iris. Mm. Y bueno, pues todos ahí tomando fotos y bueno, pues el Señor nos está dando una señal, ¿no? Y ojalá y sea una señal que no va a llover mañana. Siguiente día, si no me equivoco, llovió en la mañana. Igual, incluso el pastor Salazar marcó, pastor, vamos a tener la conferencia. Sí la vamos a tener, vénganse. Mm. Estaba lloviendo por todos lados, pastor, pero en el rancho no estaba lloviendo. Mm. Por todos lados estaba feo, estaba en Rosadito, en Tijuana, pero en el rancho no estaba lloviendo. Wow. Y le decíamos, aquí no está lloviendo, vénganse. Y estuvimos orando. Yo recuerdo que mi papá no salió de su cuarto por varias horas, hincado, rogándole al Señor que Mm. nos diera, que nos permitiera. Y la cosa es que a lo mejor ahorita uno lo pensaría, pues que llueva, no vamos dentro del edificio. En ese entonces estábamos en el parque. Si recuerda cuando vino, tenemos un parque, una cancha de fútbol, Ujú. ahí era la conferencia. No había una manta, no había nada, sonido todo afuera. Entonces necesitábamos que no lloviera y había que poner mesas, había que poner todo. Acomodamos todo, bueno, los hermanos acomodaron todo y recuerdo que comenzó la conferencia y no estaba lloviendo. Yo Mm. recuerdo que nos tocó ir a cantar un especial y recuerdo estar parado en la plataforma antes de pasar a cantar y volteo hacia el cielo, pastor. Y cuando yo volteé hacia el cielo, era tan claro, había nubes todo alrededor de nosotros, todo Mm. alrededor del valle. Pero justo donde estábamos parados, donde estaba el rancho, el cielo estaba claro. El Wow. cielo era de noche, pero el cielo estaba clarito. Como Mm. si Dios, bueno, no como, más bien Dios puso Amén. nubes en todos lados, menos donde estábamos nosotros. Mm. Y yo me quedé así como que, wow, mira, no hay nubes. Y bueno, pues cantamos, ¿no? Y siguió la conferencia y todo corrió. Se acabó la conferencia, no llovió. Mm. Se acabó la conferencia. Y cuenta mi papá, yo creo que yo ya estaba en la casa para ese entonces, cuenta mi papá que estaban él y mi mamá ahí ya, pues viendo los últimos detalles, despidiéndose de los últimos hermanos, ya habían recogido todo, la comida, todo. Y fueron a la cocina pues agradecer a los hermanos y despedirse y todo bien, ¿no? Pues que sí. Salieron de la cocina, iban caminando a la casa y de repente se suelta la lluvia, Mm. pero se soltó fuerte la lluvia. Y bueno, pues no hicieron más que caminar y llorar y reírse, ¿verdad? Porque Dios literalmente detuvo la lluvia Mm. hasta después de este evento. Gloria a Y Dios. fue algo tan impresionante, algo que ha marcado cada año. Decimos, pues si Dios detuvo la lluvia ese año, que no nos ayude con esto este año. Y siempre la conferencia de damas es un reto, siempre es un desafío, Ujú. pero siempre recordamos a ese año, si pudo detener la lluvia, puede ayudarnos con esto. Si Amén. pudo hacer que esto pasara, puede ayudarnos con esto más. Y yo recuerdo que esto fue algo tremendo. A lo mejor algunos lo pueden atribuir, no, pues que el clima, no, yo creo que fue Dios. Yo creo que Mm. fue Dios diciéndonos, yo estoy con ustedes y yo Amén. estoy atrás de este evento. Y bueno, el Señor obró y año tras año le hemos tenido, hoy en día esa conferencia tiene
más de 1,000 damas en asistencia, ha crecido bastante y ha sido de mucha bendición a las hermanas de alrededor. Wow, si siguiéramos contando historias, cuántas cosas no podríamos compartir. Y quizá una de las cosas más emocionantes es descubrir que servimos a un Dios vivo y que hace maravillas. Así que una hermosa historia, desde luego. Voy a ir a brincar un poquito porque sabes que hay un poco de limitación con este programa, que uno puede grabar cierto tiempo. Sí. Me gustaría preguntarte, tú como hijo de misionero, ¿cuál sería tu consejo para los jóvenes hijos de misioneros que están en el ministerio con sus padres? Claro que sí, tengo 4 consejos y rápidamente el primero sería, entiende que tus padres están haciendo una labor importante. Um, Tienen un trabajo importante, tienen un llamado de Dios. Entonces, entiende que tus padres están haciendo una labor importante. Número 2, entiende que su deseo no es lastimarte ni hacerte menos que los demás. Yo sé que muchas veces sentimos que no, que mi padre tiene en prioridad la iglesia, tiene el ministerio. Créeme que no, créeme que tu padre te tiene en prioridad a ti. Él tiene prioridad a su familia. Número 3, ningún padre es perfecto. No existe padres perfectos. Nuestros padres fallan. Ahora, si tú ves algo en tus padres, algo que tú crees que debería de mejorar, algún detalle, algo que te está afectando a ti, sé sincero con ellos, habla con ellos. Acércate con tus padres. No esperes a que las cosas lleguen a un punto donde la única solución es explotar, la única solución es irte, habla con ellos, platícales. ¿Sabes qué, pa? ¿Sabes qué, mamá? Yo siento que nos hacen a un lado, yo siento que no nos tienen en prioridad, yo siento que, no sé, lo que tú estés sintiendo, platícalo con tus padres. Y por último, sirve con ellos, sirve con tus padres. Disfruta tu vida en el ministerio, no hay mejor vida. Amén. Tal vez tú quieres ser ingeniero, tal vez tú quieres ser doctor, pero antes de que llegues a eso, sirve con tus padres, disfruta la vida que Dios te ha dado. Ese es el consejo más grande que te puedo dar. Si tú sigues este 4 consejo, los demás van a ser fáciles. Los demás no hay ningún problema. Disfruta tu vida en el ministerio con tus padres. Amén. Amén, mi hermano. Muy, muy buenos 4 consejos para hijos de misioneros. Muy buenos. En último lugar, tú como hijo de misionero, iremos ahora hacia los padres. ¿Cuál sería tu consejo para los padres que ya están en el ministerio y que están criando a sus hijos? Número 1, igual tengo 4. Número 1, reconoce las luchas de tus hijos, hermano. Reconoce que tus hijos luchan. Son juzgados sobre los demás solo por ser hijos del líder. Yo recuerdo muchas veces jóvenes en el grupo diciéndome, es que tú eres el hijo del pastor. Y yo, ¿y eso qué? Soy igual que todos. No porque soy hijo del pastor, tengo que ser perfecto. Que reconoce que tus hijos tienen luchas. Número 2, pasa tiempo de calidad, y no solamente de calidad, sino también en cantidad con ellos. Porque muchas veces decimos, es poco tiempo, pero es de calidad. También requiere cantidad. Así como con nuestras esposas, también requiere cantidad. En nuestras vacaciones, nunca llevábamos el ministerio. En vacaciones, alguien más se quedaba encargado del ministerio, nosotros nos íbamos. Ahora, punto importante aquí, siempre fuimos de vacaciones ya que éramos un poco más grandes, ya que podíamos disfrutarlo. De chicos casi no fuimos, de niños casi no fuimos. Salíamos uno con mi papá, en otra salida el otro y así, pero casi no salimos de pequeños. Ya de más grandes, de adolescentes, sí salimos con nuestros papás de vacaciones y era ir a disfrutar las vacaciones. No era ir y media vacaciones le marcan a mi papá y se tiene que regresar. Yo no recuerdo algo así. Ahora, yo sé que hay situaciones en las cuales sí hay que actuar, sí hay que a lo mejor regresarse, pero trate de tener a alguien que se encargue de la obra para que usted pueda irse con su familia. Número 3, esto es muy importante, ora por la voluntad de Dios para tus hijos. Usted lo mencionó y yo ya lo tenía apuntado aquí, pastor. No todos nuestros hijos serán misioneros o pastores. Y creo, pastor, que este es uno de los aspectos más difíciles como un padre que es pastor o misionero o líder en la iglesia, uno de los puntos más difíciles de aceptar. Que debemos de orar por la voluntad de Dios para nuestros hijos.
Ujú. Yo siempre he escuchado a mi padre orar por nosotros y siempre he escuchado decir que hagan tu voluntad, que Amén. hagan tu voluntad. No, no que sean misioneros, no que sean pastores, que hagan tu voluntad. Amén. Y número 4, acepta la voluntad de Dios para ellos. Querido hermano, tu hijo a lo mejor no va a ser pastor. Tu hijo a lo mejor no va a servir tiempo completo en la iglesia. Tal vez Dios quiere que sea un ingeniero. Tal Ujú. vez Dios quiere que sea un doctor. Ujú. Acepta la voluntad de Dios para la vida de tus hijos. Si no, lo que va a pasar es, va a haber riñas, va a haber pleitos, va a haber, va a haber amargura. Mm. Yo conozco muchos hijos de pastores, pastor, y estoy seguro que usted también, que no sirven de tiempo completo en la obra de Dios, pero tienen una excelente relación con sus padres, Amén. porque sus padres han aceptado esta idea, han aceptado esta verdad, que no todos, que no siempre nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Ujú. Y esto también se va a cómo tratamos en el ministerio, ¿no? Como mencionaba hace rato. Ujú. Entonces, esos son mis 4 consejos. Reconoce la lucha de tus hijos, pasa tiempo con ellos, ora por la voluntad de Dios y acepta la voluntad de Dios para ellos. Amén. Tremendo, tremendo hermano. Angelet, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado. Eh, Créeme que estoy seguro que todo lo que has compartido es de mucha bendición y será de mucha bendición. Amén. Y espero que tengamos otra oportunidad de tener otra entrevista. Me encantaría igual eh, profundizar un poco más en estas dos últimas porque yo sé que hay muchos, tanto hijos de pastores y misioneros con grandes luchas, Amén. como también padres en lo mismo, que tienen luchas Amén. profundas en cuanto a sus hijos. Y, Amén. y también hay situaciones difíciles, por ejemplo, de Claro. hijos, de pastores y misioneros que igual están lejos del Señor. Amén. Y me encantaría un día que pudiéramos hablar un poco acerca de ello. Pero pues agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Yo lo he disfrutado muchísimo y estoy Amén. seguro, como ya dije, que otros lo van a hacer también. Pues hermano, Amén. Helen, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y siga usándote y sigas disfrutando el ministerio Amén. al lado de tus padres, que yo sé que lo haces y si Dios lo permite, no sé cuándo, pero que nos deje pasar otra vez por el rancho, que lo Amén. tenemos en nuestro corazón y a tus padres, los hermanos, un lugar muy especial. Pues mi hermano, me despido de ti, pero volvemos para despedirme una vez que corte con la entrevista, ¿vale? Muchísimas Amén. gracias y Dios te bendiga. Gracias, pastor, por la oportunidad. Dios le bendiga. Amén.